Saludos, saludos a todos hasta Neuquén, Argentina. Desde acá, Honduras, les mandamos un fuerte abrazo. Estamos contentos, felices de contribuir con este evento tan lindo que tienen. Un abrazo a la distancia, de veras que gracias al Señor que nos permite estar en esta armonía con ustedes. Quisiera comenzar a leer el versículo inicial, porque hay algo que me llamó la atención y sé que están los hermanos y sé que están las hermanas y creo que va a ser para edificación de todos. Dice la Escritura en Hebreos 6:20, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Hacemos una palabra de oración. Ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, en unidad. Estos lazos de amor tan grandes que tú has puesto nos unen, nos hacen estar cercanos. Bendecimos los medios, Señor, que nos unen y estamos contentos. Te pido, Señor, que haya gracia en mis palabras, haya sal en mis palabras, para que poder llevar hasta aquel lugar esa fe que se necesita y poder, Señor, en tu nombre edificar, contribuir y que cada corazón, Señor, reciba la palabra, la semilla y que crezca al 100%. A la distancia, el Santo Espíritu de Dios se va a mover en medio de cada pasillo, en medio de cada fila y va a tocar corazones. En el nombre de Cristo Jesús, úsame, por favor, para poder edificar tu iglesia. En el nombre de Jesús. Fíjense, hermanos, que vemos aquí al Señor Jesús en un estado donde Él llega al cielo y dice que entró por nosotros, entra por nosotros según el orden de Melquisedec, como sumo sacerdote a ese lugar santísimo. Estamos hablando que ese versículo está narrando algo celestial. Eso celestial, lo vemos aquí en estas dos facetas, ese sacerdocio. Esa columna de la izquierda es el sacerdocio de la ley, donde solo los sumos sacerdotes ingresaban una vez al año. Llegaban con la sangre de un sacrificio, de un animalito. Y era la representación en la tierra de lo que se hacía en el cielo. Dice que la sangre purifica casi todo según la ley. Y la purificación llegaba hasta la carne. Pero cuando Cristo entra a ese lugar santísimo, esa obra extraordinaria, cuando resucita el tercer día y luego llega después de varios días de caminar sobre la tierra, llega a la presencia del Padre, que era lo que Él quería llegar, como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, ese sacerdocio eterno. Dice que entró solo una vez, y llegó con la sangre de Él mismo. Llegó al mismo cielo y eso purifica todo, pero la obra de Él llega hasta la misma conciencia. Esa es la obra que Él hizo. Creo que Él es el precursor de todo, ya vamos a ver eso. Ese camino que inaugura, aquí está, ese lugar donde Él camina e ingresa, es por un camino nuevo, es un camino nuevo que Él inauguró para nosotros. Quiere decir que Él primero se adelanta a nosotros, es el precursor, ¿verdad? Iba adelante de todos nosotros y Él lo inauguró por nosotros, por ese camino vivo y nuevo. Y eso lo podemos ver que Él lo hizo ahí arriba para nosotros. Quiere decir que los levitas ingresaban por otro camino, permítame decirlo de esta manera, pero Él abrió un camino nuevo para ti y para mí, para llegar al Padre. Por eso dice en Hebreos capítulo 4, entren confiadamente al trono de la misericordia, de la gloria. Y esto es lo que Él hizo el Señor. Si vemos ahí en la gráfica, podemos ver que aquí está el lugar atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y lo que hace el Señor es esto. Hace eso. Esa línea roja que está ahí es el camino que Él hizo. Esto. Él cruza el lugar atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí se presenta, aquí se presenta. Yo aquí le coloqué que en el lugar atrio ministra el perdón,
En el lugar santo lo que vemos es el sacerdocio, porque es la iglesia, porque Él se movía en medio de los 7 candeleros. Usted lo puede ver en el libro de Revelaciones, capítulo 1. Pero donde Él quería llegar para que nosotros llegásemos también, era el mismo lugar santísimo, que es donde nosotros tenemos la esperanza eterna. Pero podemos llegar ahí, desde aquí. Pero es el lugar donde vamos a llegar. Pero Él quería llegar ahí, a ese lugar, y que nosotros recorriésemos todo ese camino. Todo ese camino. Y yo quisiera poder decir, porque todas esas cosas usted las puede ver, son llenas de simbolismo, de figuras, de sacrificios, de un montón de situaciones rituales, de animalitos, pero todo tiene que ver con una figura. Pero yo lo que quiero es que Él dejó un camino para nosotros, los sacerdotes. Y fíjense que dice ahí que ese camino, Hebreos 12:1 dice, por tanto, como Él ya lo abrió, es nuevo, es vivo, y dice que lo hizo para nosotros. Mire ese camino. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí es donde las cosas se ponen cuesta arriba, ¿verdad? Cuando hablamos de la santidad, cuando comenzamos a ver que hay pesos y hay pecados que fácilmente nos envuelve, y comenzamos a ver que esa vida, el sacerdocio, esa vida, vemos que la santidad es como una cosa casi imposible de llegar. Y sí, no es sencillo, no es fácil, yo sé que no, pero dice que tenemos que correrla con paciencia la carrera. Pero dice después de este versículo que la debemos de correr con paciencia, pero puesto los ojos en el Señor Jesús. Dígame el que está a la par, tenemos que seguir poniendo los ojos en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ocurre un milagro cuando nosotros seguimos viendo al Señor Jesús, cosa que fue lo que le pasó a Pedro, que él dejó de ver al Señor Jesús y comenzó a hundirse. Pero nosotros no podemos cometer ese error. Tenemos que seguir viendo al Señor Jesús, aunque a veces el camino de la santidad, el camino de pasar por todo ese lugar atrio y lugar santísimo, uno dice, Dios mío, no la hago, pero sí se puede hacer, porque tenemos que seguir viendo al Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Este es el versículo 1 de Hebreos 12, usted lo puede checar en su casa o ahí, como usted anda su Biblia. Pero mire el versículo 3, mire esta versión lo que dice. Cuando nosotros estamos emprendiendo ese camino, que con paciencia, ¿verdad? Y viendo que tenemos tantas cosas contrarias, hermano, comenzando la nuestra, a veces nuestra carne, nuestra alma, nuestro corazón a veces no quiere. El mismo Señor dijo, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Pero si nosotros seguimos viendo al Señor Jesús, vamos a llegar ahí, vamos a llegar a considerar, a pensar en Jesús. ¿Y aquí ocurre el milagro? Al comenzar a ver a Jesús y comenzar a analizar que Él también tuvo cosas contrarias, Él también tuvo oposición, Él también tuvo, verá, situaciones que lo querían detener, meterle miedo que no terminara su carrera, que Él sí la terminó y nosotros vamos detrás de Él. Dice que sufrió tantas contradicciones de parte de la gente mala. Y dice, y aquí está el milagro, a partir de aquí, cuando uno comienza a pensar en el Señor Jesús, que no se cansa, que Él siguió, que le salieron gotas de sangre de la aflicción que tenía, ahí viene el milagro. Y dice, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Quiere decir que cuando uno está en ese camino luchando contra las cargas, luchando contra las cosas de la carne, el pecado que dice que tan fácilmente los envuelve, lo que tenemos que seguir, Señor, tengo que seguirte viendo porque a ti nadie te detuvo. Y cuando uno comienza a imaginarse al Señor como Él tenía ese carácter, ahí le viene la fuerza, ahí le viene algo que usted no lo puede sacar de usted. Tiene que venir el Señor. ¿Por qué? Porque sigue caminando por ese camino vivo y nuevo, aunque tenga oposición, aunque tenga un montón de situaciones que se oponen, pero Él le va a dar la fuerza para llegar. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que el mejor camino para llegar a la santidad es la consagración. Dígame el que está a la par, para llegar a ser santos, como nos dice el Señor, ser santo como mi Padre es santo, hay que consagrarse. ¿Qué es consagrarse? Dedicarse a caminar ese camino. Dedicarse a caminar lo que Él caminó, es seguir hasta el lugar alto, el lugar santo y el lugar santísimo. Yo sé que la pastora le va a explicar todo eso, pero mire una cosa, necesitamos consagrarnos,
al usted estar caminando, Él se va a encargar de santificarlo a usted. Él se va a encargar de darle la fuerza. Él se va a encargar de darle y quitarle todos los desánimos y todo el deseo para hacer lo malo. Él se va a encargar. ¿Por qué? Porque dice, para que no se desanime, van a recibir una fuerza cuando ustedes estén viendo al Señor Jesús y estén buscándolo. Entonces, miren, ¿qué le quiero decir? ¿Cómo hacemos eso? Aquí donde me quiero meter al tema. Dice que, regreso al versículo inicial, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Un precursor. Diga conmigo, Jesús el precursor. Jesús el precursor. Esa palabra precursor es prodomos. Y mire lo que significa. Significa un corredor que va adelante. Es el que va por delante. Dice, es el que es enviado por adelantado para reconocer el terreno, como aquellos espías que mandó Moisés, actuando como exploradores especialmente para campañas. Es lo que dice esa palabra. Es alguien que se adelantó. Es alguien que hay unos que querían correr de una manera, pero él los aventaja, corre más rápido, persiste más, tiene más paciencia y llega primero. Ese es el carácter que tenía el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús le dice a aquella mujer, ¿verdad? A la María Magdalena: hey, no me toques, ahorita no tengo tiempo, tengo que avanzar todo porque necesito llegar al Padre. ¿Por qué? Porque necesito ganar esto, necesito llegar primero. Él era un precursor. Dice que la definición de precursor es el que precede o va adelante en el tiempo o en el espacio. Mire que lo que hace, y dice que abrió el camino por nosotros. Quiere decir que si Él va como precursor, nosotros también tenemos que ir detrás, amados hermanos, como precursores también. Y yo sé que ahí están las amadas también como precursoras también. Dice que inicia o introduce ideas o teorías que se desarrollarán en un tiempo futuro. Entonces yo le vengo a hablar de los precursores. Los precursores. Y vamos a hablar de Juan. Me meto al tema porque quiero cumplir y darle todos los detalles de los precursores. ¿Quién es un precursor? El que va adelante. A eso ha venido usted hoy, para recibir esa fuerza, para quitarnos todo lo que nos molesta, nos estorba, y para correr más adelante, para ser un precursor, para avanzar, para adelantarnos a otro y tener ese carácter que tuvo nuestro Señor y Dios Cristo Jesús. Mire Juan, porque este es el que es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Están hablando de Juan. Juan, que nació 6 meses antes que el Señor Jesús. Él iba primero. Él comenzó a anunciar. Además, es el que lo señala. Ahí el Cordero, le dijeron. Pero mire, ¿qué iba a hacer Juan como precursor? Que iba a ser como un adelantado a su época. Dice aquí, Lucas 3:4 dice: como está escrito en el libro de las palabras de los profetas Isaías, que dice: voz que clama en el desierto. Ese era Juan. Preparar el camino del Señor. Y aquí dice lo que hace un precursor: enderezar sus sendas. Lo que hace un precursor cuando ve el camino, cuando Dios le muestra, cuando quiere dedicarse a ese llamamiento que recibió, como usted, mi amado hermano, que por eso vino, lo que busca es: necesito enderezar. Esa es la mentalidad de un precursor. Necesito enderezar las sendas de mi familia, de los que están en mi casa. Necesito enderezar. Dice aquí que para enderezar, dice el versículo 5: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Entonces, mientras chequeamos el tiempo ahí, por favor, dice aquí, para enderezar, dice que todo valle se va a rellenar. Entonces, esta palabra valle, fíjese que esa palabra valle es peligro, es soledad. Cuando usted va a ver en el libro del Antiguo Testamento, o todos los libros del Antiguo Testamento, cuando se habla de valles, son como precipicios, son como
como barranco, no son como los valles que conocemos nosotros aquí en América, que son aquellas planicies. Es más, yo vivo en un valle que es plano, 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 pero el valle ahí en el Antiguo Testamento son aquellos espacios entre dos montes, eso le llamaban valle, pero eran lugares solitarios. Ese es un valle. Mire, a veces nosotros, para enderezar nuestros caminos como varones, debemos de dejar de vivir tan solos. A veces nosotros los varones nos ahogamos en una soledad, hermano. No decimos, no opinamos a veces muchas cosas, nos callamos. Cuando nos aman, nos dicen, ¿te pasa algo? No, no pasa nada. Y sí nos pasa algo. A veces tenemos problemas, tristezas, decepciones, situaciones en el trabajo, en el mismo matrimonio, en la misma iglesia, y nos callamos, hermano. Y andamos a veces solos. A veces nos bajamos del vehículo para la iglesia y le decimos a la familia, adelántense ustedes, yo llego después, porque a veces nos gusta estar solos. Eso es andar en un valle. Fíjense que a veces estamos en peligros y no pedimos auxilio. A veces yo le digo a algunos hermanos, ¿verdad? No sé si es lo mismo allá, que miramos, ¿por qué no me viniste a decir? ¿Por qué no me dijiste antes de estabas así? Es que y llegamos a niveles ya de desesperación. ¿Por qué? Porque para enderezar el camino, primero tenemos que participar, tenemos que comenzar a rellenar esos valles, y ese es proveer. ¿Proveer qué? Proveer lo que nos hace falta para salir de esas situaciones de soledad. A veces vivimos muy solos, hermano, muy solos. Debemos de salir de esa soledad. No contestamos a veces en algún chat o comunicación que estamos en problemas o estamos enfermos. Entonces, para comenzar a enderezar como precursores, tenemos que salir de esos valles que son momentos de soledad, que nos aislamos. Fíjense que esa palabra monte tiene que ver con altivez, y dice que todo eso tiene que bajarse. Y dice la Biblia que el que quiere ser exaltado tiene que humillarse, como diciendo, el monte para que sea exaltado después tiene que bajarse, tiene que rebajarse. Y eso me llama a mí de servicio. Mire, para comenzar a enderezar nuestros caminos tenemos que volvernos servidores, hermano. Por eso el Señor Jesús en la última cena se quita el manto, como él era como el que aderezaba mesa delante de los discípulos, y se pone la toalla para servirles. Se bajó. Al bajarse se volvió su servidor. Por eso no entendían lo que estaban haciendo. Eso es enderezar la calzada. Salir de ese aislamiento, volverse a estar en comunión, volver a estar en unidad con la familia, con toda la iglesia, con todo el equipo, y luego comenzar a servir. Y cuando uno comienza a servir, Dios le comienza a enderezar el curso de la vida, le comienza a arreglar las cosas. Mire el otro precursor, los discípulos. Aquí le coloqué sus discípulos. Miren los discípulos cómo se adelantaban. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Aquí dice, delante de él. Otra vez, eran precursores. Dice el Señor que él preparaba todo, hermano. El Señor miraba el plano por la ruta donde debería de ir, y luego enviaba a sus discípulos, mira, andar a la aldea enfrente, a ver si nos van a recibir. Y así iban. Así iban ellos. ¿Se acuerdan cuando llegó a la aldea del Siná, donde estaba la samaritana? Manda a los discípulos a buscar alimento, pero lo tenían programado todo. Era una planificación, pero el Señor no hacía nada sin planificar. Él siempre se adelantaba a buscar los preparativos. Diga conmigo, los preparativos. Mire, los preparativos. Mire, en las casas y en los servicios de iglesia, una de las cosas que más situaciones dan para perder la paz son los preparativos para hacer todo. Pero los precursores son los que se adelantan a hacer los preparativos, cosa que no hizo la Marta. ¿Se acuerda la Marta? El desorden que tenía con el Señor Jesús. Está hablando de las parábolas y los misterios. Tenía un relajo que tenía ya con las ollas y todos los calderos, y se le cayó el agua, se le quemó el pescado y todo, y hasta el Señor llega. ¿Qué pasa, Marta? ¿Por qué? Porque estás con muchos preparativos y no te planificaste bien. Estoy parafraseando lo que le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque no se adelantaba a planificar. Entonces, un preparativo es para prevenir un problema. Dígale que está debe de comenzar a prevenir los problemas.
Mire, con la familia hay que comenzar a prevenir. Viene el invierno, ustedes tienen inviernos fuertes allá, tienen que comenzar a prevenir. Así es en la vida espiritual. Los hijos salen de la niñez y van a la adolescencia. Hay que prevenir, hay que ver qué peligros vienen. Dice que la mujer virtuosa ve y comienza a contemplar la marcha a su casa, comienza a hacer preparativos. Hermano, hay que prepararse para todo. Para todo, hermano. Mire, en su servicio, en su iglesia, hay que prepararse. Por eso el Señor Jesús se preparaba antes de ir a curar enfermos, a hacer señales y milagros. Se iba en la madrugada a orar, se preparaba al Señor. Mire, hay que analizar fechas, calendarios, tiempos. Hay que ser preparados. Que no seamos, ¿verdad?, de los que nos agarran, así decimos aquí, nos agarran en curva, ¿verdad? Mañana es tu cumpleaños, amor. Mañana es nuestro aniversario. No, tenemos que prepararnos 2 meses antes. Mira, tal fecha servimos, tal fecha es el cumpleaños del bebé, tal fecha es el aniversario de esto, tal fecha es el retiro que tiene la pastora, tal fecha es cuando nos toca adelantarnos a hacer tal cosa u otra cosa. Eso es lo que hace una persona que tiene ese carácter del Señor Jesús. Para todo se prepara. Hay que prepararse para todo hay que prepararse. Dice aquí otra cualidad que tiene un precursor. Mire, Pedro y Juan. Te le voy hablando de 2, 3 cositas. Primero, hay que enderezar algunas cosas en nuestra vida, salir de la soledad, porque a veces andamos muy solos, puro superhéroe. Segundo, ¿verdad? Hay que prepararnos para todo, hacer preparativos en iglesia. Mire, Pedro y Juan. Juan 23, salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió por delante. Mira, el precursor va adelante, más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Mire, estos 2 le adelantaron a los otros 10. Bueno, solo quedaban 9. Se adelantaron a los 9, se adelantaron, iban delante. ¿Por qué no llegaron todos? Porque esto es lo que querían, llegar temprano al tercer día para ver el cumplimiento de lo que el Señor les había dicho. El Señor les dijo varias veces: al tercer día el Hijo del Hombre va a resucitar. Y eso fue lo que pasó. Llegan y entran, uno se asoma, el otro se queda afuera, pero vieron una tumba vacía. ¿Qué andaban haciendo ellos? Andaban, aquí lo coloqué, comprobando lo dicho por el Señor. Y eso es lo que hace un precursor. Va a la Biblia a revisar todo lo que oye, lo que predica, para ver si es así. Mire, había unos muchachos que se llamaban los bereanos. Usted lo puede ver ahí en Hechos 17, que dice que todo lo que Pablo predicaba, ellos lo iban a corroborar. Eso hace un precursor, uno que se adelanta. Anota las prédicas. Dile que está anota las prédicas de la pastora. Anótalas y luego anota los versículos y va a la Biblia después a revisar. Eso hace un precursor. A revisar todo, a revisar el versículo, a revisar el ángulo que dio. Usted pone sus anotaciones, a revisar si todo está bien, porque eso es una parte de la enseñanza. Eso hace un precursor. No solamente se vuelve un oidor, sino que va a revisar todo lo que oye, todo lo que aprende. Eso hace un precursor. Comprueba todo lo comprueba. Todo lo que estoy predicando yo, vaya a comprobarlo. Eso hace un precursor. Comprueba todo lo dicho. Eso era el carácter. Y mire, hermano, que el que llegó primero fue Juan. Y mire qué cosas que a él le dan el libro de Revelaciones. Parece ser que él se metió tanto con las escrituras a comprobar todo lo que su Señor y Maestro había dicho. Este es un carácter hermoso que debemos de tener del Señor Jesús. Todo es basado por la palabra. Recuerde, nosotros somos prosperados por la palabra. Tenemos que ir a revisarlo todo. Mire este otro carácter de un precursor. Es un muchacho que se llama Aimás. Mire esto otro. Segundo Samuel 18:23. Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre, le dijo Joab. Corrió Aimás por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Eso está sucediendo, hermano, cuando mataron a Absalón. Y Joab no quería que fuera uno de los del reino a decirle a David, sino que mandó al etíope, un extranjero que vivía entre ellos. Era como un corredor, como una atalaya que llevaba noticias. Y viene este muchacho ahí más y le dice: no, yo quiero correr, yo quiero dar la noticia
Primera, yo quiero dar a David la noticia. Juan no quería, pero al final de cuentas le pasó adelante, fue un precursor, porque él quería llevarle una buena noticia, aunque al final no fue una buena noticia para David, pero una buena noticia para el reino, que el enemigo que le había dado golpe de estado a David había sido muerto, aunque para David no era, porque era su propio hijo. No me quiero andar en eso, lo que quiero decir que qué carácter tenía ese muchacho que se llamaba Ahimás. Era un precursor porque adelantó al otro. Esa palabra Ahimás significa hermano de la conclusión, del que cierra. ¿Sabe qué? Veo en esta persona que sabe terminar las cosas. Hay que terminar las cosas. Hay que terminar todo y terminarlo bien. Un precursor termina todo bien, concluye todo bien. Hermano, ¿cómo avanza usted? Perdón, ¿cómo inicia usted el día? Mi esposa me dice, mira, vos sos una morning person, me dice, porque en la mañanita te levantás temprano y sonreís, andás jovial, y yo soy lo contrario, me dice, yo soy de noche, y a ti ya de noche andás ya con las pilas bajas. Así somos, nos complementamos, pero lo correcto es que lo comencemos bien, pero lo importante es cómo vamos a terminar las cosas, cómo terminamos el día, cómo termina usted su servicio, cómo termina el día de su aniversario, cómo termina la escuela, cómo termina el proyecto, cómo está terminando su prédica, cómo está terminando su ministerio, cómo está terminando. ¿Por qué? Porque el precursor está bueno que comencemos. Mire, nosotros, gracias a Dios, pudimos estudiar y nos graduamos de arquitectos. Yo le he contado a la congregación que hubo un tiempo que íbamos a reunirnos con los arquitectos a la municipalidad donde trabajábamos, en un lugar que se llama San Pedro Sul. Yo me acuerdo que me decía un arquitecto que me atendía en la oficina de permisos de construcción, mira, Tirso, me decía, éramos compañeros antes en la escuela de arquitectura, me decía, mira, qué lindo que comencé proyectos, pero sabes que en arquitectura lo que tiene más gloria o más peso no es decir cuántos estás iniciando, es cuántos vas a terminar. Es cuántas clases comenzaste y cuántas clases vas a terminar, pero no solamente es cuántas terminaste, porque a veces unos pueden terminar mal, me dice, tenés que terminarlos bien. Y no es lo mismo comenzar que terminar. Entonces, un precursor no solamente es ve por comenzar, se prepara para terminar bien. Hermano, dígale que estará para todo lo que hagas, termínalo bien. En tu semana de servicio, cuando sea tu semana de servicio, de labores, en tu trabajo o en la iglesia, el último día debe ser el día con más agradecimiento. El último día tiene que salir el mayor gozo. Señor, te cumplimos. Por eso, hermano, mire lo que dice ahí, hablando de la carrera, un precursor. Dice que con tal que acabe mi carrera con gozo. Es que no es terminarla molesto. Por eso pocos terminan la carrera con gozo. Eso hace un precursor. Se prepara a ver cómo va a terminar sus procesos y terminarlos con gozo. Hermano, hay que aprender a terminar las cosas bien, terminarlas con gozo. El último momento del culto, el último momento de ese evento que tienen, ¿cómo lo va a terminar? Necesita terminarlo mejor como lo comenzó. Amén, aleluya, gloria a Dios. Sigamos. Dice aquí, otro precursor. Yo le coloqué a esto espíritu servidor. Primera de Reyes 22:20. El Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Mire, solo permítame pintarle esto que sale ahí extraordinario. Esto es un versículo celestial. Dice que estaba el trono del Señor y habían todos los espíritus. El Señor quería hacer caer a un rey tirado, un tirano, un rey, se llamaba Acab, y dice lo quería hacer caer. Y comienza a preguntar, ¿qué harían ustedes? Y dice que todo el mundo comienza a dar su opinión. Y se le adelanta. Y dice aquí, y un espíritu se le adelantó. Se puso adelante otros. ¿Por qué? Porque dio una opinión que el Señor le gustó. Y dice, y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y le contesta el Señor, ¿cómo? Y le dice, sería un espíritu de mentira y lo vas a... Y el Señor le da la bendición, sí, lo inducirás y tendrás éxito. Usted lo puede ir a revisar a su casa. Pero se puso adelante. ¿Por qué tuvo éxito? ¿Por qué los demás que estaban ahí no dieron éxito? ¿Por qué? Porque no llegaron a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, un precursor como el Señor Jesucristo
tiene que llegar a tocar el corazón del Señor. ¿Cómo? Llegando a, ¿cómo puedo decir esto? A coincidir lo que está pidiendo con lo que es el corazón de Dios. Llegó a su voluntad. Mire, el Señor Jesús, permita darle un ejemplo. El Señor Jesús le dice al Señor, Padre, le dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad que yo muera, permítame si le agrego palabras, lo haré, lo voy a hacer. Encontró la voluntad del Padre porque fue enviado para morir. Mire, David dijo, el Señor habita entre cortinas, pero mi casa es de adobe, de bloque. Encontró la voluntad de Dios. Hermano, encuentre la voluntad de Dios. Hay que encontrarle un precursor, es aquella persona que se mete con el Señor. Se mete de tal manera que llega por el Espíritu a conocer las intenciones del corazón de Dios. Y dice, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo le invito a que busque del Señor, se meta con el Señor en oración, en ruego, en súplica. Y vaya a preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como decía David, pon tu voluntad en mí, pon tus planes en mí, pon tus deseos en mí. Porque a veces, hermano, lo que hacemos es andarle dándole al Señor, vendiéndole al Señor lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero hacer. Para que nosotros recibamos lo que nosotros queremos hacer, primero tenemos que ir del Señor a decirle, ¿qué quieres que yo haga? Dame tu voluntad. Y dice que si busca uno el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. Dígale que estará a par, busca la voluntad de Dios, busca la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces no tronamos chicharrones, como decimos por acá? Porque no hemos llegado a encontrar qué es lo que Dios quiere. Por eso Pedro se metía en conflicto con el Señor, porque el Señor quería lavar los pies y él decía no. El Señor decía, me voy a morir, y él decía no. Tuvo conflictos, por eso lo triaron. Hermano, hay que ir a buscar la voluntad de Dios. Hay que buscarlo, y eso tiene que ser con la comunión con el Espíritu Santo. Yo hoy te vengo a decir que de este retiro vas a salir nuevo, vas a salir con un espíritu de revelación, vas a salir con ese deseo impulsado por el Espíritu Santo a llegar a la voluntad de Dios, conocerla, aquilatarla y decirle al Señor, heme aquí que yo lo voy a hacer. Ese es un precursor. Para que tu familia, los tuyos vean, mi papá, mi mamá ha cambiado, ya hace otras cosas. ¿Por qué? Porque eres una precursora, amada hermana. Fíjese esto, Jacob, otro precursor. Vamos a ver aquí. Dice aquí, Génesis 33:13. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Se adelantó. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y oraron. Mire, yo no sé usted, pero yo creo que los siervos de Jacob, cuando él mismo lo mandó en 2 campamentos delante de él, iban como apostando. Permítame que le diga esto no está en la Biblia. A ver cuánto tiempo le dura a Jacob, porque aquel viene con 400, si no me equivoco, armados, con misiles, con drones, con misiles balísticos, hipersónicos, cohetes, submarinos, aviones, drones equipados con todo. Y nosotros venimos aquí con ovejas y mujeres y niños, decir, a ver cuánto le dura al Jacob. Esto no va a durar mucho. Esa es la apuesta que decían. ¿Cuánto durará Jacob? 2 días, 2 horas, 2 minutos vivo delante de Esaú por la ira que traía aquel. Recuerde que Esaú fue el que le hizo aquellas situaciones de robarle la primogenitura y la bendición. Pero lo que le quiero decir que viene Jacob y dice, no, yo necesito adelantarme. Necesito enfrentar mi situación. Yo necesito ir delante de él y mostrarme humilde, que soy inocente, que vengo arrepentido delante de él. Y mire que le funciona y dice que el Esaú lo vio, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó y oraron, como diciendo, el beso significa el perdón. ¿Por qué? Porque fue un precursor el Jacob. ¿Por qué? Porque el Jacob buscaba la reconciliación. Hermano, mire, una vez recuerdo, yo le digo a la congregación que en los primeros pleitos que tuve con mi amada, la pastora ahora, yo no había que hacer, hermano. Era el primer pleito, así de esos así, pleitos de que yo me voy por un cuarto y yo me voy para el otro, de que no te quiero hablar.
pleito de que a saber que estaba pensando en casarme cuando me casé contigo, como a los meses, a los meses de casado. Y le escribo a mi pastor: mira, pastor, yo no aguanto a esta mujer, me hizo esto, me hizo lo otro, me dijo lo otro, me hizo aquello, y vieras, y yo poniendo todas las quejas, hermano, como diciendo, ya me imagino qué regañada le va a dar a mi señora por teléfono. ¿Sabe qué me dijo? Mira, hijo, ajá, anda a pedirle perdón, y ¿sabes qué? Y buenas noches. Y me colgó. ¿Cómo? Sí, eso es todo. Sí, y solo siento tut, tut, tut. Ya eso fue todo. Pero sí, ella tuvo la culpa. Pero ¿sabes qué? Yo entendí, como precursor que somos nosotros los que tenemos que tener iniciativa de irnos a reconciliar, aunque la culpa no sea nuestra. Hermano, hay que tener esa iniciativa. Hermano, dice que no se ponga el sol sobre la ira, ¿va? Pero uno tiene que tomar la iniciativa e irse a reconciliar, a pedir perdón. Así con el Señor. Ya no hay uno tiene que andar vendiendo si uno es justo o no, si tuvo media culpa o no. No, a veces la culpa es mía, la culpa es tuya. Quiero reconciliarme. O ¿sabes qué? Te pido perdón. Yo te provoqué ese enojo. Es cierto, fue un descuido mío. Hay que reconciliarnos. Pero un precursor no es del que se ve enojado 3 días. 3 días sin hablarle, hasta que venga ella. No, hasta que venga él aquí. No, hasta que cruce el Atlántico nadando con 3 tiburones que estaban con 40 días en ayuno. No, hay que tomar la iniciativa rapidito. No, hombre, tengo que adelantarme. Yo tengo que tener esa madurez de adelantarme delante de su hermano, delante de su autoridad, delante de su familia, delante de su esposa. No, yo tuve la culpa, quiero arreglarme. No, metemos en paz. Sí, yo tuve la culpa. Es que yo tuve la culpa. Tranquilo, no me debes nada. Eso hace un precursor. Mire este otro precursor que se llama David. Mire David. Mire Samuel 17. Aquí estoy terminando ya, creo yo. En ese momento el filisteo avanzó y se acercó a David. Este salió hacia adelante al encuentro del filisteo. Se metió rápidamente la mano en el morral, sacó de ahí una piedra y la lanzó con la honda. Le dio al filisteo en la frente y la piedra se le hundió en la frente y cayó de bruces al suelo. Mira lo que dice esta versión, pero él corrió adelante. ¿Cuántos soldados tendría Saúl allá? Miles. Si no me equivoco, estaban 40 días detenidos y no había uno que se adelantara como un precursor a enfrentarse al problema, a enfrentarse a ese gigante. No había uno hasta que apareció David. Claro, David fue llegando poco a poco, dejaba ahí los quesos y todo lo que le mandaba a su padre, a sus hermanos, guardaba las ovejas con un guarda de ovejas que tenía ahí, pero iba a ver todo, él miraba todo. Por eso su hermana lo dice: usted anda viendo la guerra. Él andaba viendo todo. Él vio todo, analizó, y luego, como era David, era una persona extraordinaria, era un precursor. Él adelantó y no era ni miembro del ejército. Le trataron de poner una armadura y no pudo caminar con ella, se la quita, se la rechaza a Saúl. No, yo voy a ir con lo que tengo. Vaya con lo que tiene, hermano. Con lo que usted tenga es suficiente. Hay que ser fiel en lo poco y de lo mucho te lo van a poner. ¿Qué tenía David? Lo que tenía era un morral con piedras, una honda. Eso es lo que tenía. A veces nosotros queremos buscar armas atómicas en lo espiritual. No, Dios te dio algo poderoso, tu fe. Dios te dio algo grandísimo, tu boca. Dios te dio algo poderoso, la palabra. Dios te dio algo súper poderoso, el Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Más súper poderoso, que Cristo está contigo. Y si estás contigo, ¿quién va a ser contra ti? Eso lo dijo David. ¿Y quién va a estar contra mí? Y se va David al encuentro, se va adelante a enfrentarse a su enemigo, hermano. Mire, hay que adelantarse a resolver los problemas. Eso hace un precursor. No espera que el agua comience a subir hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Pastor, no. Comienza desde que comienza el agüita allá en el piso y uno dice: Dios mío, se está inundando algo aquí. Se adelanta. No espera que el problema le crezca, no espera que otro llegue a ayudarle, sino que a tiempo, ¿verdad?, sale al encuentro un precursor, comienza a ver los enemigos y no se llena de esa
como victoria, ¿verdad? Que a mí no llegarán, a mí no llegarán, a mí no llegarán. Y es cierto, hay que declararlo, pero a veces llegan. A veces llegan las incursiones, a veces llegan las invasiones, llegan los bombardeos, a veces llega el ladrón, llega. Pero no podemos hacernos de que vengan todos a orar. Está bien, hay que llamar a los hermanos que llegan a orar. No sé cómo es allá, o la pastora, que calidad que llegue, pero uno tiene que adelantarse al problema. Mire, a veces uno tiene que venir y tomar lo que Dios le ha dado a uno, el aceite, la fe. A veces, pastor, ¿qué hago? Pues ponete a orar. Y pastor, ¿qué hago? Pues a sacar aceite y declarar esto, lo otro, agarrar la Biblia y ahorita mismo adelantate las cosas. Mire, ayer nació un niño de un hermano y le digo, mira, adelantate desde ahorita que ya están los dolores de parto, comenzá a bendecir, adelantate a bendecir al niño, a profetizar al niño. Tiene que ser un precursor, tenemos que adelantarnos. Y David lo que hace es que resuelve los problemas antes de que el problema llegue a él. ¿Por qué comenzó a David a distancia a tirarle la piedra? Porque entre más se acercaba el gigante, se iba a ver más grande y lo podía intimidar. Así debemos de hacer. Antes de que crezca el problema, hay que agarrarlo cuando uno está a distancia y todavía está lejos. Miren, nuestros hijos, ¿verdad? Están de 2, hay que comenzar a orar cuando tengan 15. Si tienen 15, hay que comenzar a orar cuando ya tengan 18, ya se quieran casar antes de tiempo. Si ya tienen 21, hay que orar por los hijos, hay que adelantarse. Aquí hay tiempo de huracanes, yo no sé allá, pero aquí ya estamos orando para que los huracanes se desvíen y se vayan por otro lugar. Y los huracanes son ¿cuándo son los huracanes? Septiembre, octubre y noviembre, desde meses antes. Hay que adelantarse, hay que adelantarse a las cosas, hermano, adelántese a los problemas. Hay que adelantarse al gigante, hay que adelantarse que no le crezca, que se le quede enano, pues, que se le quede enano. En el nombre de Jesús. Yo quisiera orar porque son varias cositas que le hablé hoy que tienen el carácter de un precursor. Solo recuerde lo que le dije hoy. El mejor camino a la santidad es la consagración. ¿Qué es la consagración? Tener el carácter de un precursor. Tener el carácter de uno que se adelanta a las cosas. ¿De qué te tienes que adelantar? ¿Qué tienes que atender? Salir de la soledad y los peligros. Salir de los momentos donde te sientas más débil. Tienes que volverte un buen servidor ahí donde estás, en la iglesia catedral de la fe. Tienes que prevenir las cosas, prepararte para todo. Ese es el carácter de un precursor. Para todo prepárese, no menosprecien nada de las cosas espirituales en tu vida. Pedro y Juan fueron precursores porque fueron a comprobar todo lo que les decía. Además, concluyó todo, terminaba todo con gozo, no protestando, ¿verdad? El espíritu servidor llegó a la voluntad de Dios. Jacob se adelanta a reconciliarse, a buscar el perdón, el beso del perdón. Y David a resolver sus problemas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque me permites, Señor, usarme para bendecir a aquella congregación tan linda, Señor, hasta aquel lugar, hasta Argentina. Señor, bendice a este pueblo, por favor, que eso que has puesto en el corazón de la pastora, por favor, germine, crezca y se desarrolle 100%. Yo te ruego que por el Espíritu Santo, que haga de nosotros, Señor, y de ustedes precursores, y que sigamos las pisadas, las huellas de nuestro Señor Jesús. Danos ese carácter que tenía el Señor Jesús. Es lo que vengo yo a administrarte, que lo que hubo en Cristo haya en ti, que el carácter que hubo en el Señor haya en ti, amado hermano, que lo que había en el Señor Jesús, el deseo de avanzar y concluir su obra, de estar en el lugar más santo junto a su Padre, hay en ti eso mismo. Que tus ojos no se aparten del Señor Jesús. Señor, yo te pido, mi Dios, que nada les distraiga, que sigan viendo al Señor Jesús. Y en esos momentos de debilidad, en esos momentos de tentación, donde la carne a veces se siente que gana, donde los consejos, la doctrina se ve que es tan dura o no dura, pero tú vas a hacer, Señor, que venga esa fuerza, que venga esa fortaleza sobrenatural, Señor, sabiendo que todas las cosas que se nos oponen en ti pueden ser vencidas.
en el nombre de Jesús, consagra a los varones de aquel lugar y a las hermanas que están ahí, familias consagradas, hijos consagrados, servidores consagrados, que se dediquen, que no vayan a la iglesia, porque no hay otro lugar donde ir, sino que sea la casa donde Dios les ha dado a desarrollar ese sacerdocio, y que sean sacerdotes del altar, como el Señor Jesús, que estaba en los negocios de su Padre. Yo les bendigo a la distancia y les impartimos de lo que tenemos aquí, lo enviamos hasta allá por el Espíritu Santo. El sacerdocio que nos dio, se lo enviamos a ustedes en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que este tiempo y este momento que se está reuniendo después la iglesia huela a aquel campo, que Dios envíe esa bendición, esa lluvia temprana y esa lluvia tardía en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por todo. Dele gracias al Señor. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un abrazo. Dios les bendiga a todos.